confirmación. Bueno, por la confirmación. He iniciado la grabación ya de la clase. Y pues voy a descargar la lista de asistencia. Ahorita hay 20 personas conectadas. El día de hoy vamos a tener nada más la puntualización de los pasos específicos de los modelos que hemos alcanzado a ver. Les comenté que hoy haríamos más ejemplos para practicar lo que vimos. Voy a compartir lo de análisis de varianza primero. Permítanme un momento. Solamente para dar el último repaso y asegurarme que sí vimos todos los temas. Ya me dejaron sola con la cámara encendida. En el momento en que gusten pueden encender su cámara. Ok, análisis de varianza. ¿Me confirman que ya se esté visualizando? ¿Sí? Ya se ve. Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Bueno, vimos en la clase pasada todos los conceptos, las características que tenía este modelo estadístico en donde nosotros hacemos comparaciones entre 3 o más medias poblacionales y pues la hipótesis nula típica nos va a hablar de la igualdad siempre. En este caso sería H0 es igual a μ1 igual a μ2 igual a μ3 hasta la cantidad de medias que nosotros estemos evaluando. Hablábamos sobre las aplicaciones, por ejemplo, si tratamos un grupo con 2 tabletas de aspirina, un segundo grupo con una tableta, un tercer grupo con un placebo, evaluar si hay cambios en las mediciones de sus niveles de presión sanguínea. Si hay cambio, al momento de realizar este ANOVA, nos vamos a rechazar la hipótesis nula que habla que todos los tratamientos son iguales. En caso de que haya un rechazo de la hipótesis nula, entonces nosotros no estamos rechazando la hipótesis alternativa. Sin embargo, hasta lo que sabemos es que al menos un dato es diferente, pero para poder luego corroborar cuál es ese dato que difiere más con respecto a las otras comparaciones, tendríamos que hacer una prueba post-hoc. Como lo mencioné, pues más sencillo es realizar este procedimiento a través de un programa de computadora. Puede ser Excel, puede ser Statistics, JUMP, Minitab, SPSS, aunque también el procedimiento se puede hacer de manera manual, solamente que ahí es más complicado. Entonces, si hoy ya tenemos la herramienta, aparte que estar en línea facilita mucho para hablar de estos programas porque la mayoría se conectan de una computadora y lo pueden ver, pues bueno, en este caso nosotros nos vamos a enfocar en la solución en el programa de Statistics. Importante recordar que en la mayoría de nuestros estudios nosotros vamos a estar rechazando la hipótesis nula si p-valor que obtenemos a través del programa es menor o igual que 0.05. Aquí pues puede variar dependiendo el nivel de confianza que nosotros queramos tener en nuestro estudio, pero la mayoría está en el 0.05. Entonces, esto pues habla básicamente sobre estas definiciones. Cuando hablamos de análisis de varianza, también le conocemos como análisis de varianza de una entrada, un ANOVA de un factor, porque hay MANOVAs, donde hay más de 2 factores que se están evaluando. En este caso estamos hablando de un factor, y un factor se refiere a un tratamiento, que en este caso va a ser la propiedad o característica que nos va a permitir distinguir entre sí cada una de las poblaciones que estamos evaluando. Existen diferentes supuestos. Primero que siempre debe haber una tendencia a la normalidad. En caso de que no haya un comportamiento normal, vamos a utilizar otra prueba que se llama la prueba de Kruskal-Wallis. En este caso, pues hay que comprender que a pesar de que podríamos tener medias similares, la diferencia va a radicar también mucho en el valor de la varianza con respecto a la media, que
puede ser la varianza o la desviación estándar en caso de que saquemos la raíz cuadrada. Nuestras muestras siempre deben de ser aleatorias. Nosotros no las vamos a elegir nuestros datos a propósito. El dato que evaluemos una vez ya no lo volvemos a repetir. Si hay una medición con el mismo valor, se integra, pero hay que dejar claro de que se tratan de diferentes datos, ¿ok? En este caso, las muestras son independientes entre sí, no están aparejadas ni asociadas de ninguna forma, como cuando hablábamos en el estudio del modelo de correlación lineal. Y en este caso, pues las muestras que provienen de diferentes poblaciones se van a categorizar de una sola forma. Por eso se le llama análisis de varianza de un factor. Entonces, el procedimiento en cuanto a la interpretación de este modelo es utilizando un programa como los que se ejemplifican aquí, StatDisk, Minitab, Excel o una calculadora específica o cualquier otro programa que tengamos disponible, vamos a realizar el modelo, el cálculo y vamos a ir a la tablita que nos arroje a evaluar directamente el p-valor de esta tabla. Entonces, con estos resultados vamos a observar lo siguiente, de acuerdo, tomando en cuenta el criterio de decisión para tomar la decisión. Siempre que p-valor sea menor o igual que alfa, vamos a rechazar la hipótesis nula que nos habla de igualdad. Y si rechazamos la hipótesis nula de que habla de igualdad, entonces estamos tomando en cuenta que hay desigualdad, pero esta desigualdad todavía no tenemos plenamente identificado entre qué datos es, nada más sabemos que hay diferencia. Es importante que nosotros siempre primero corramos el modelo de StatDisk antes de elegir correr una prueba post-hoc, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí en StatDisk nosotros podemos realizar el modelo, pero si luego encontramos que hay diferencia, al menos en un dato, no podemos evaluar la información de la prueba post-hoc en este programa. Podremos utilizar Minitab, podemos utilizar SPSS y entonces ya podemos aplicar una prueba de Tukey o una prueba de Sheffer o una prueba de Bonferroni. Nos habíamos quedado con este ejemplo en donde suponíamos que se habían registrado las puntuaciones de facilidad de lectura de 3 personas. Cuando nosotros estemos realizando un problema y pues en esto se apoya mucho lo que es el tema de hipótesis, siempre que estemos realizando un modelo vamos a plantear una hipótesis y va a ser una hipótesis nula contra o versus una hipótesis alternativa. Si hay diferentes variables en nuestros objetivos, entonces tendríamos que especificar una hipótesis para cada una de esas variables. Pero en este caso, pues también considerando que es de un solo factor, con una hipótesis es suficiente, ¿no? Supongo, porque, bueno, voy a aclarar esto para no confundirlos. Aquí, en este ejemplo, se menciona que se registraron las puntuaciones de lectura de 3 personas, ¿sí? Pero supongamos que también se les sacó una prueba de puntuaciones matemáticas. Si vamos a evaluar los dos, tenemos que establecer una hipótesis para las puntuaciones de lectura y otra para las puntuaciones de matemáticas, y cada una tendrá que tener su hipótesis alternativa. A eso me refería cuando estaba explicando de que en este caso solamente iría una hipótesis. ¿Por qué? Porque solamente estamos considerando estas puntuaciones medias de las lecturas. Entonces establecemos nuestra hipótesis nula, que recordemos es la que siempre nos habla de una igualdad, y la hipótesis alternativa, que entre estas dos se escribe el versus, hipótesis nula versus hipótesis alternativa. Si en este caso decimos que las puntuaciones de facilidad de lectura de las 3 personas son iguales, ¿a cuál hipótesis nos estamos refiriendo?
Si yo digo las puntuaciones de facilidad de lectura de las tres personas son iguales, ¿a cuál hipótesis estoy refiriéndome? Hipótesis nula, profe. A la hipótesis nula, ¿ok? Recuerden que en la hipótesis nula siempre va a ir la igualdad. En este caso, lo podríamos establecer así. H0, dos puntos y seguido. Las puntuaciones medias de lecturas, bueno, son las mismas. Aquí iría en plural, son las mismas. O el puntaje medio de lecturas es el mismo para cada uno de los participantes. Entonces, en la hipótesis alternativa tenemos que hablar sobre la diferencia. Entonces, ay, déjenme compartir para dejar de compartir para corregir ese error que me estresan, porque luego se queda grabado y luego ven la grabación y no quiero confundirlos cuando ven las grabaciones. Tu situación no está perdida. Tienen su micrófono abierto. Les voy a pedir que tengan cuidado si no están en un lugar donde haya ruido o si hay una duda, pues adelante, pero si no, procuren mantenerlo apagado. Bueno, entonces la hipótesis nula sería las puntuaciones medias de lecturas son las mismas para las tres personas versus al menos una puntuación es diferente. Ya con que una sea diferente, ya descartamos totalmente nuestra hipótesis nula. El ejemplo que vimos al final en la clase pasada fue sobre estas puntuaciones de Clancy, Rowling y Tolstoy a partir de puntuaciones, bueno, de esta prueba a la cual fueron sometidos y utilizando un nivel de significancia. En este caso, hipótesis nula habla de la igualdad y como ejemplo veíamos, aquí nuevamente no se me guardó el cambio que hice, es mu1, mu2 y mu3, no que todos sean 1. Pero bueno, vamos a enfocarnos aquí. De acuerdo a estos resultados, nosotros habíamos presentado la hipótesis de que las tres puntuaciones promedio eran iguales y que en la hipótesis alternativa al menos una era diferente. Observando esta tabla, porque este ejemplo viene ilustrado en el libro de Mario Trolla, pues ya le ponen el formato que se presenta en el libro, ¿cuál es el dato que nosotros consideramos para tomar la decisión? El dato que vamos a comparar con el alfa o nivel de significancia. ¿Cuál es? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Lo acabo de decir hace rato. ¿Cuál es el dato? De estos resultados que nos da esta DISC, ¿cuál va a ser el que vamos a utilizar para tomar nuestra decisión si rechazamos o no la hipótesis nula? Evalúe. P-value o P-valor, que es en este caso 0.000562. Entonces, la toma de decisión aquí es si P-valor o P-value es menor o igual que alfa, rechazamos la hipótesis nula. Este va a ser la toma de decisión. ¿Ustedes qué opinan? Con esta información que les he presentado, ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza? Eso a la tablita. Ahí está encerrado el valor. No se rechaza, profe, porque tiene igualdad. ¿Dónde tiene la igualdad?
este valor que está encerrado es el mismo que el alfa. ¿Cuál es más grande entre 0.05 y el p-valor? Maestra, está compartiendo la imagen donde está la tablita porque a mí no me aparece. Bueno, la estaba compartiendo hace rato, pero igual lo vuelvo a poner. Ahí está. ¿Ya lo ven? Sí, profe. Ok. De acuerdo a la toma de decisión, que vamos con este valor del p-valor y alfa igual a 0.00, decíamos si p es menor o igual que 0.05, rechazamos hipótesis nula. Ahí se rechaza. Se rechaza. Y si se rechaza, ¿qué vamos a concluir? Estamos trabajando con el de facilidad de lectura. Si se rechaza la hipótesis nula, ¿qué vamos a concluir? La hipótesis alternativa. Sí, en este caso no rechazaremos la hipótesis alternativa, pero cuando ustedes estén presentando estos resultados, no van a decir, pues rechazamos hipótesis nula y nos quedamos con hipótesis alternativa, sino debido a que p-valor es menor que alfa, concluimos que al menos una puntuación de lectura es diferente. Esa sería la conclusión que ustedes tendrían que entregar en su reporte. En todo caso, adjuntar el resultado que obtuvieron en la tabla. ¿Sí? O podemos decir, existe evidencia estadística suficiente para indicar que al menos una puntuación de lectura, de facilidad de lectura, es diferente entre las tres personas. ¿Ok? Vamos a hablar sobre de interpretación del valor que nos está dando esta tablita. Ahora, si nosotros queremos aplicar este modelo, porque aquí estamos viendo un problema que ya venía resuelto en el libro de Mario Trior, en el capítulo de análisis de varianza, pero ya para hacer este modelo en la computadora, por ejemplo en esta TISC, pues tendríamos que sí seguir con el siguiente procedimiento, que está bien sencillo. Son 7 pasos que enlisté de manera general. Les voy a dar unos minutos para que lo apunten y lo tengan ahí en su cuaderno. Cuando lo realicen en la práctica van a ver que es mucho más sencillo y va a ser muy fácil de memorizarse. Entonces, les voy a dar 2 minutos para que lo apunten. Si les falta tiempo, daré un minuto más. Adelante.
Ok, ¿ya lo apuntaron? Sí, profe. Sí, Perfecto, pues abran su micrófono y díganme. Vamos a entonces a ver estas instrucciones que ustedes tienen, visualizando también el programa de StatDisk, que es este programa que es gratuito, que lo puedes instalar en tu computadora o que también puedes utilizarlo en línea creando una cuenta con el enlace que les había pasado anteriormente. Entonces, siempre que iniciamos esta disk, generalmente la hoja de datos está minimizada. Si quieres la puedes extender. En el procedimiento dice que nosotros debemos de abrir el programa, poner los valores por columnas. Si, por ejemplo, estamos evaluando 3 tratamientos, primer tratamiento, segundo tratamiento y tercer tratamiento. Si son 5 factores, pues poner en cada factor o en cada columna, perdón, los datos que tiene cada uno de estos factores. Nosotros cargamos los datos aquí, nos vamos a análisis. En el procedimiento yo escribí, da clic en análisis de varianza de un factor. Aquí, de hecho, lo puse abreviado como ANOVA. Observando todas las opciones del menú, ¿cuál es el que yo voy a considerar? Porque ya saben que esto está en inglés. ¿Cuál es el que tomarían? El que dice qué. ¿Cómo se dice análisis de varianza ANOVA o análisis de un factor en inglés? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es? Es one way analysis of variance. Exacto, muy bien. Entonces sería one way. Y luego, pues les digo, está súper sencillo hacer este cálculo con el programa. Si lo hiciéramos a mano nos llevaríamos más tiempo. Después de seleccionar el modelo One Way Analysis of Variance, nosotros seleccionamos las columnas que van a contener nuestros datos. Si es la columna 1, 2 y 3, si son 5 columnas, pues todas las seleccionamos, ¿no? Y después verificamos el valor de significancia que vamos a considerar en nuestro estudio, porque este es importante para la toma de decisión al momento de estar evaluando los datos. Entonces, le damos evaluar. Bueno, aquí marca error porque no tenemos ningún dato en la columna, pero al momento de que ustedes ingresen información aquí, ¿sí? Por ejemplo, 1.5, 1.3 y 1.4. Aumentando datos, nada más para que 1.33, 1.4 y luego poner 1.5. 1.5, 1.54 y 1.50. Nosotros tendríamos que ir a análisis, one way, seleccionamos las columnas, verificamos el nivel de confianza, le damos evaluar y nos da esta tablita. Es un formato diferente al que venía en la presentación. Como les dije, esos resultados del ejemplo ya tenían el formato de cómo vienen las tablas en el libro de María Triola. Pero bueno, así es como nosotros nos estaría dando los resultados, ¿sí? El recurso, de todas estas, la prueba de F o el valor crítico de F también nos sirven para tomar decisiones, pero en este caso vamos a utilizar la información del p-valor. En este caso, el p-valor, pues, como estos datos fueron inventados, es de 0.15238. Entonces, este valor es mayor o menor que 0.05.
Mayor. Por lo tanto, ¿estaríamos rechazando la hipótesis nula o no la estaríamos rechazando? No se rechaza. No No se se rechaza. rechaza. Ok, ¿por qué? Porque no hay diferencias entre las medias. Y bueno, aunque yo les digo que fingimos que la hipótesis nula es la verdadera y que a veces como investigador nosotros apostamos siempre a la hipótesis alternativa, si por ejemplo este se trata de los datos de 3 máquinas diferentes y queremos evaluar si existe diferencia entre el pesado de las bolsas que empacan esas máquinas, pues podríamos ver que no existe diferencia entre estos pesos. Entonces ya nada más hay que evaluar si los pesos que nosotros tenemos registrados están dentro de los valores permitidos de la norma o de la política de calidad que tenemos en la empresa. Entonces, con esto podríamos asegurar que independientemente de la máquina que se tome una bolsa, no sé, de tomate pesado o mejor de manzanas pesadas, va a ser como el mismo peso promedio. Y aparte se está cumpliendo con los parámetros del límite inferior y del límite superior. Entonces, no siempre rechazar la hipótesis nula indica que hay un fracaso, ¿no? En este caso podría indicar que no hay diferencias significativas entre los pesos de cada máquina. Si por lo contrario estuviéramos evaluando 3 máquinas en nuestro proceso y de estas hay una que varía más en precio que otras o en los mantenimientos que es más alto que otras, entonces aquí sí conviene. Si no hay diferencias entre una, voy a elegir no lo que me diga la estadística, sino voy a elegir lo que me diga la realidad, ¿no? ¿Cuál es la máquina que es más económica, la que cuesta menos mantener y con la que puedo tener más garantía? Pero al final de cuentas yo estoy tomando una decisión más objetiva, con un sustento estadístico. De hecho, cada vez que nosotros damos una conclusión, a partir de un modelo decimos, existe evidencia estadística significativa para indicar que no hay diferencias entre los pesados o los pesos de las 3 máquinas que se evaluaron, ¿sí? Entonces, ya con eso en una auditoría, si nos hacen una auditoría de metrología, pues ya decimos, no, o sea, estamos cumpliendo, no hay diferencias entre los valores, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí se entendió la aplicación, la interpretación? ¿Sí? Sí, Sí, maestra. profe. Ok, perfecto. Vamos a hacer una serie de ejercicios porque quedamos que el día de hoy haríamos ejercicios. Y pues, si ustedes recordarán lo que hemos visto en este segundo parcial, fueron la temática de, a ver, ¿cuál fue el primer tema que calculamos? O el primer tema que vimos en el segundo parcial. ¿El cálculo de qué? Correlación. Antes de la correlación, el cálculo de una muestra. Eso no lo evaluamos en el examen, entonces es un tema que va a venir. Cálculo de una muestra, el tema de correlación. ¿Qué más vimos? Prueba. Prueba de hipótesis. Y por último, el análisis de varianza. Entonces, ahorita vamos a aprovechar para practicar y estudiar estos problemas. Este de correlación y estos dos de análisis de varianza. Como ahorita acabo de explicar análisis de varianza, vamos a darle prioridad a estos dos problemas. Les voy a pedir que por favor vamos a empezar con el problema 2.
Les voy a dar un momento para que lo copien. ¿Ese lo vamos a copiar en el StatDisk, profe? Pues primero en su cuaderno, tengan la información para que sea un ejemplo de estudio, ¿sí? Sí lo vamos a correr en StatDisk, pero primero también tengan la información ahí. Le van a dar pantallazo, lo van a apuntar, ustedes díganme para saber cuánto tiempo me voy a detener. No, sí copien en su cuaderno porque luego se les va a perder en las pantallas. Cópienlo en su cuaderno. Luego estamos bien puños, ¿no? No, es que a mí me ha pasado de que estoy viendo presentaciones, tomo screens y luego ya se me va perdiendo entre memes y ya ni estudio de ahí. Yo mi técnica de estudio es veo una clase y genero un contenido gráfico, una imagen o algo que me ayude a comprender y a recordar la información. Entonces, ese es mi método de estudio, pero como les dije, yo tengo una experiencia que viví en la maestría en donde todos mis apuntes que yo realizaba en la computadora, que no guardaba en la nube, se perdieron cuando me robaron mi computadora. Lo único que no me robaron fue mi cuaderno de estadística. Entonces, esto para mí es una joya y de aquí es donde también me baso porque les comparto también información que yo vi en la maestría. Como que, como quiera, a ellos no les importaba, ¿verdad? Pero, pero es mejor que lo tengan ahí en su cuaderno. ANOVA. Aquí tengo lo del MANOVA, cuando hay dos o más variables dependientes. Ay, aquí tengo más problemas de ANOVA. Wow, qué padre. Bien, es importante apuntar en sus cuadernos. Yo aquí tengo todo un problema escrito de ANOVA con resultados de StatDisk. Lo único que no tengo es la base de datos, pero con que lea yo la tabla, recuerdo qué es lo que voy a considerar para tomar la decisión. Sí, apúntenlo. Apúntenlo y luego copian también ahí el resultado que obtengamos de StatDisk. Me dicen cuando ya lo tengan en su cuaderno. Maestra, disculpe mi torpeza y mi ignorancia, pero ¿Sí? cuando ya tengo datos en el StatDisk, ¿cómo los borro o me regreso o algo? Ah, tienes que borrarlos uno por uno en la celda. No, no puedes seleccionar todo y borrarlos al mismo tiempo. Tiene que ser uno por uno. Y ya tengo el análisis de la varianza y ya me marca las columnas. ¿Las puedo dejar así o mejor regresar? ¿Cómo? Le comparto pantalla si quiere. Ah, no Sí, puedo. déjame. Ah, no. Bueno, sí, ahorita me lo comparte. Nada más, déjenme ver cómo van. ¿Qué han apuntado hasta ahorita? Solo me falta apuntar los datos. Sí, maestra, Ah, no falta la data, la tabla de los datos. la casa. Ok. Sí, Bueno, no. vamos a aprovechar que ahorita nos comparta la pantalla el compañero y le vamos a indicar los pasos y también los datos que va a requerir. Ahorita nada más tengo que dejar de compartir para poder habilitar que también él pueda compartir.
Entonces me voy a esperar para que terminen de copiar la tabla. Mientras voy a leer el problema que dice, se analizaron 3 sistemas para el servicio de alimentación en 5 hospitales, que aquí están enlistados en la primera columna, 1, 2, 3, 4, 5. La variable de interés es el tiempo en minutos que se emplea para servir los alimentos. En cada hospital se sirvió la comida de mediodía según cada método, obteniéndose los siguientes resultados. Ese es el tratamiento A o el procedimiento A, el procedimiento B y el procedimiento C. Entonces son los hospitales y la comparación de métodos o de procedimientos. Me confirman cuando ya hayan copiado los datos. Yo ya terminé, maestra. Ok. ¿Los demás también? Sí, profe. Bien. Entonces voy a dejar de compartir. Voy a habilitar la compartida. Y ya puede intentar compartir. ¿Quién tenía la duda? Era Juan Carlos, ¿no? Ok, usted lo tiene en línea, ¿verdad? Perfecto. Tiene el programa. Muy bien. Ah, usted ya le dio clic en el... A eso se refería, ¿verdad? A que cómo podía quitarlo del análisis de varianza. Exacto, este es el programa pasado. Ok, bien. Como pues ya le aparece ahí, igual así lo vamos a dejar. Así vamos a quedarnos con esa ventana abierta porque usted lo que hizo fue buscar el modelo, ¿verdad? Aquí no es como en el programa que está instalado, como el que yo les presenté, que primero aparece la pantalla en grande y en la parte superior el menú en donde viene la parte de análisis. De hecho, también tiene la ventaja de que usted utilizó el traductor automático, ¿verdad? Así me apareció en automático. Ah, ok. Muy bien. Bueno, así no importa que esté en la parte izquierda de seleccionar columnas. De todas formas, cuando llenemos las columnas 1, 2 y 3 de los datos de los 5 hospitales, al final le vamos a dar nada más actualizar lista de columnas, ¿ok? Ok, Entonces, gracias. Voy a dejar de compartir. ¿eh? Muchas gracias, voy a dejar de compartir. No, así déjelo. Los demás van a dictarles los datos. ¿Qué va a poner su compañero en la columna 1? 7.56, Ajá. 9.98, 7.23, 8.22, 7.59. Ujú. Muy bien. Ahora el tratamiento 2 o procedimiento 2, 9.68, 10.49, ujú, 8.55, 8.30, y en la C es 11.65, 10.69,
Y en el quinto hospital. Ay, 12.36. Ok, bien. No, creo que si le da ahí le va a borrar todo. Nada más el del lado izquierdo, en lo azul, viene actualizar lista de columnas abajo. Dele ahí clic, nada más para asegurarnos que ya cargó lo que usted tiene. Bien, seleccione las columnas que contienen datos. ¿Cuáles son las que contienen datos? ¿Ok? No, pero ya no le ponga actualizar ahí porque nuevamente lo va a borrar. Evaluar. Y ahora dele para abajo. No. Dele ahí. En esa barra de desplazamiento hacia abajo. Disculpe, es que tengo el teclado gringo y no lo entiendo. ¿Ok? Bien. Aquí aparece primero como la pantalla está un poco reducida, es por eso como que la tabla se divide en dos partes, ¿no? No se puede hacer más grande, pero bueno, aquí nada más vamos a seguir el orden. Viene recurso, fuente, que es tratamiento, error total, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, viene el estadístico de F, viene el valor crítico de F y viene el p-valor. ¿Sí? Entonces, p-valor, ¿cuánto vale? 0.00035. ¿Ok? Entonces, con este 0.0035, nosotros vamos a tomar la decisión. Ajá, ¿saben qué? Ya nos fuimos a la solución y no establecimos nuestra hipótesis nula ni nuestra hipótesis alternativa. Ya tenemos los datos, pero tenemos que escribir nuestra hipótesis nula. Hipótesis nula, ¿qué definirían del problema que estamos resolviendo? ¿Cuál sería la hipótesis nula? ¿Qué es lo que estamos evaluando? Ahí lo mencionaba. ¿La variable qué? Variable de interés en el tiempo. ¿Cuál es? El tiempo. Así es. Entonces, nuestra hipótesis va a ir con respecto a esa variable. Son 3 procedimientos diferentes para entregar los alimentos y lo que se midió fue el tiempo en que tardaban en entregarse. Entonces, la hipótesis nula, ¿cómo la redactarían? Que los tres valores son iguales en tiempo. En tiempo. Sí, pero sí O sea, va bien. que los tres métodos se tardan al mismo tiempo, sería la hipótesis nula, ¿no? Así es. Va encaminada a los procedimientos. El tiempo en servir comida de los 3 procedimientos es el mismo. O el tiempo para servir la comida de los 3 procedimientos es el mismo. Ahí estamos hablando de la igualdad. Contra al menos un valor del tiempo o un promedio del tiempo es diferente. Para ser más preciso, H0, el tiempo promedio entre los 3 procedimientos, o de los 3 procedimientos, mejor dicho, el tiempo promedio de los 3 procedimientos es el mismo, contra al menos un tiempo promedio es diferente. Y ya que escribiste tu hipótesis nula y tu hipótesis alternativa, ahora sí a evaluar el valor P para tomar la decisión. De acuerdo a este resultado, ¿qué podemos decir? ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis? No Lo rechazamos. rechazamos porque al menos un tiempo es diferente. A,
Entonces sí rechazamos la hipótesis nula. Acuérdense que la prueba se hace en la hipótesis nula, no en la alternativa. Entonces, este toma de decisión es exclusivamente para la hipótesis nula. P valor es menor que alfa, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula que nos habla de una igualdad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que al menos un tiempo promedio en estos procedimientos es diferente. Hasta ahorita es lo que sabemos. Como se rechazó la hipótesis nula, entonces sí podemos aplicar una prueba post hoc, como una prueba de Tukey, ¿sí? Que es la más común. Aquí en StatDisk no se puede aplicar prueba de Tukey. Es un programa que no la hace, pero pueden utilizar SPSS o déjenme les voy a pasar una página donde sí se puede aplicar el modelo. No. Bueno, les voy a pasar una página en donde sí puedes correr la prueba post hoc, la prueba de comparación de medias. Con ANOVA, hasta ahorita lo que resolvemos es que al menos un procedimiento es diferente. Imagínense que ustedes están evaluando 3 rutas diferentes y van a evaluar el tiempo promedio que se tarda en entregarse el producto con respecto a esas 3 rutas. Ustedes podrían hacer esta prueba de ANOVA para ver si hay diferencia entre las entregas de tiempo del producto entre una ruta u otra o no. Si no hay diferencia, cualquiera que tome el repartidor va a ser la misma y van a poder cumplir no sé, con sus tiempos de entrega, pero si es diferente, hay que ver cuál es la que tarda más o cuál es la que tarda menos. Pero eso ya sería con una prueba post hoc. ¿Ya puede dejar de compartir pantalla? Bien. Les digo, es un poco más tardado el recolectar los datos o un poco más tardado comprender para qué sirve el modelo, pero una vez que lo comprendes te das cuenta que es muy fácil porque al momento de aplicarlo, ahorita ya nosotros nos estamos apoyando en un programa estadístico que lo hace todo. Ya nada más lo que le agregamos nosotros es la interpretación. ¿Cómo voy a tomar la decisión? ¿Sí? Déjenme buscar aquí la página. Y es que es un programa que está disponible. Porque ese PCS lo tienes que comprar. Ese PCS está bien padre, pero tiene un costo. Stat2Do se llama el programa. ¿Cómo se llama? Stats2Do. Es este. Se los voy a pasar. Aquí yo hice una prueba de comparación en una G cuadrada, porque la G cuadrada solamente te habla de preferencias. Déjenme poner la página. Pero si hay un valor en donde hay una preferencia por una muestra, un producto u otro, luego tendríamos que saber cuál es esa diferencia y aquí se pueden hacer las pruebas post hoc gratis. Si ustedes se van a index o subject, van a encontrar diferentes, bueno, primero como un abecedario. Tú nada más vas a buscar el nombre de la prueba. En este caso, como la página es en inglés, la vamos a buscar en inglés. Sería, por ejemplo, en la O, One Way Analysis, y viene la parte de la explicación y el programa. Le das clic aquí y ya
pues vas a evaluar las características de grupos. Y miren, aquí aparece la prueba post-hoc, que es la que ustedes evaluarían. Incluso aquí les vienen ejemplos. Los datos sobre la prueba, las referencias. Si queremos calcular la prueba post-hoc, aquí por ejemplo viene la que describía en la presentación, la prueba de Tukey, la prueba de Sheffer o la prueba de intervalos de confianza. En este caso nos iríamos por la prueba de Tukey. También veríamos el ejemplo. Y bueno, aquí nos va a dar el procedimiento de cómo ir interpretando y cómo ir llenando la información. Nos vamos a la prueba de Tukey. Aquí nada más tendríamos que poner la información por columnas. Miren, le damos acá abajo y nos da ya el resultado. Aquí puedes hacer pruebas post-hoc gratuitas. Como StatDisk es un programa gratuito, está un poco limitado, pero esta página en línea, déjenme la voy a copiar y la voy a pegar en el chat. Ustedes la pueden utilizar, tener disponible ahí también para evaluaciones que tengan que hacer en su trabajo. Ahí les pasé el enlace. Bueno, ese es uno de los problemas que ya resolvieron. Aquí ya no nada más, o sea, cuando ustedes entregan un resultado, y voy a dar las indicaciones para entregar estos ejercicios, tú vas a escribir el problema, la hoja de datos, o la base de datos, mejor dicho, la tabla que te arrojó StatDisk, ¿verdad? Pero antes de correr el modelo, tienes que escribir hipótesis nula, hipótesis alternativa. Entonces, yo les voy a dar ahorita, aquí voy a adjuntar esta presentación que trae los 3 ejemplos. El primer ejemplo es de correlación lineal. El 2 y el 3 es de análisis de varianza. El 2 ya lo contestamos porque pues fue para observar cómo se contestaba, independientemente si es en línea o si ya lo tienes instalado en tu computadora, lo puedes resolver. Pero bueno, ustedes van a entregar estos 3 problemas y les voy a pasar la base de datos. Aquí está, se está adjuntando. Lo he pasado a Excel porque luego si ponía los datos todos en la presentación, se iban a confundir. Entonces, déjenme de una vez escribo aquí en la presentación el formato de resultados. Van a poner el problema, redacción del problema. No me lo van a entregar tal cual viene en el programa, le van a dar un formato. Redacción del problema, van a poner la tabla de datos, van a poner la redacción de hipótesis, de las hipótesis en este caso, porque es una hipótesis nula, una hipótesis alternativa. Y luego van a poner los resultados del programa. En el caso de correlación, van a hacerlo en StatDisk, pero también lo van a hacer en Excel. ¿Por qué? Porque en Excel, desde un inicio también van a insertar la gráfica. Y acuérdense que cuando nosotros estamos evaluando correlación lineal, lo primero que tenemos que hacer es observar si realmente existe una tendencia a la linealidad. Si hay una tendencia a la linealidad representada en la gráfica de dispersión, entonces sí podemos continuar con la correlación lineal. Y
las conclusiones considerando el contexto del problema, y la toma, el valor crítico para la toma de decisión. Voy a adjuntar esta presentación aquí para que ustedes también lo tengan y ahorita voy a formar equipos para que realicen estos trabajos. Y al menos si tienen dudas, se apoyen entre ustedes y vean qué tan bien están, qué tan mal, y se vayan preparando para el examen. Una disculpa porque ya está pasando el señor del pan otra vez, como cada hora que nos toca en clase. Vamos, déjenme les adjunto la presentación y ahorita hago los equipos aquí en Teams. Miren, la presentación que les mandé, compartí otra que no era. La presentación que les mandé contiene estos problemas. El de correlación lineal. El de correlación lineal habla sobre ventas de automóviles y manchas solares, utilizando el conjunto de datos 25 del apéndice B, que incluye pares de datos del número de manchas solares y el número de ventas de automóviles en Estados Unidos durante 21 años diferentes. Las preguntas para contestar, aplicando obviamente el modelo de correlación lineal, ¿existe una correlación lineal significativa entre el número de manchas solares y el número de ventas de automóviles en Estados Unidos? Explique. Y la segunda pregunta es, ¿qué proporción de la variación del número de ventas de automóviles en Estados Unidos se explica por la variación del número de manchas solares? Recuerden que cuando vimos correlación lineal calculábamos el valor R, que es el que nos habla de la correlación lineal, pero también teníamos un R cuadrado, que ese era la proporción de variación. Ahorita voy a compartir esta última parte para que lo tengan fresco y al momento de solucionar este problema. Para este son 21 datos y recuerden que siempre va en pares. No importa cuál sea A o X o Y, recuerden que el orden de las variables no altera el resultado de la correlación, nada más no confundir los datos de X en Y o viceversa. Ese es el primer problema que es de correlación. El segundo problema es el análisis de varianza. Ya vimos cómo lo hizo el compañero. Ustedes también lo van a hacer, en este caso lo van a hacer en StatDisk. Y también van a resolver este problema 3, donde aquí se están comparando A, B, C y D, que son tratamientos para contrarrestar la inflamación de coyunturas. Este es el formato que les decía que ustedes me van a entregar. Primero debe contener la redacción del problema, la tabla de datos que ustedes están analizando, la redacción de las hipótesis, hipótesis nula e hipótesis alternativa, los resultados del programa que te da StatDisk y el Excel. Aquí puedes tomar pantalla o, sí, toma pantalla. Pero cuando tú presentes datos en una empresa, no debes de poner pantalla. Entonces pones la pantalla para, que en este caso es para corroborar que has hecho el problema tú en tu computadora, y luego los datos los vas a pasar a una tabla ya en formato, ¿sí? Que se vea más bonito. Y el 5 van a ser la conclusión del problema considerando el contexto. Si estoy hablando de 3 máquinas diferentes, bueno, las máquinas que se evaluaron o las medidas que dieron las máquinas arrojaron que no existe evidencia estadística suficiente o que sí existe evidencia estadística suficiente. Conclusiones considerando el contexto del problema, y recuerden que para tomar la decisión necesitamos el valor crítico, que en este caso es el valor P, el que nos arroja el programa.
Ahora, para recordar lo de correlación, porque lo van a practicar y también es algo que viene en el problema, nada más voy a proyectar la última parte para que lo consideren y entreguen un resultado pues correcto, ¿no? Que no se vayan a perder. Aparte de esta presentación, creo que se las pasé porque fue el día en que fue el día en que no inicié la grabación a tiempo y que solamente grabé unos minutos. Ahí está. Bueno, correlación. Acuérdense que aquí primero hacemos la gráfica para observar la tendencia a la linealidad. Entonces esta gráfica ustedes la van a insertar en Excel. Ya llevaron computación, aparte yo creo que ya tienen experiencia insertando gráficas. Si no, chequen en internet cómo se hace, es muy sencillo. Vamos a utilizar el programa StatDisk. En StatDisk es colocar los datos de X y Y en cada una de las columnas correspondientes. Te vas a análisis, le das en correlación y regresión, eliges las columnas que vas a evaluar. En este caso, si determino que mi columna 1 es la variable X, pues selecciono aquí 1 y variable Y va a ser la columna 2. Le doy clic en evaluar. Acuérdense que aquí no importa cuál es Y o cuál es X, no se va a alterar el resultado. Me va a dar mis valores y de esto yo voy a utilizar el p-valor para tomar la decisión. Si lo hacemos en Excel, ustedes ahí en la gráfica, en el documento que les compartí, van a observar pues la fórmula. De hecho, yo tengo seleccionada la fórmula donde estoy calculando el coeficiente de correlación R y nada más es ponerle igual coef.de.correl y seleccionar la lista de columnas. Fíjense bien el formato. 2 puntos para la variable X, B3, 2 puntos, B8, coma, C3, 2 puntos, C8 para enlistar los valores de la variable Y. No va espacios y nada más se cierra paréntesis. Cuando inserten la gráfica que se hace antes de hacer la programación como tal de la fórmula, insertas la gráfica y luego te vas al formato de la gráfica para pedir que te aparezca la ecuación y el valor R cuadrado, que es el valor R cuadrado, la variación explicada. Acuérdense, con la variación explicada vamos a saber nuestra confiabilidad en cuanto a las variaciones de cada una de las variables. Incluso puedes utilizar el ejemplo que viene ahí en la presentación para hacer para construir tu conclusión, que en el caso del problema que vas a resolver es sobre la cantidad de autos vendidos y el número de manchas solares. Entonces, bueno, vamos a formar los equipos y los van a resolver entre todos. Son las 7:12. Son 43 personas. Voy a formar 10 equipos. Va a haber un equipo de 4, la mayoría de 4 y al menos unos 3 o 4 de... No, al menos uno de 5. ¿Ya han trabajado en mini salas en Teams? Nosotros sí, profe. De hecho, tenemos un equipo de 3 personas ahí en Ok. Teams. No, bueno, yo lo hago automático. Entonces yo Ok. los voy a mandar y van a estar aquí en la misma sala. Van a tener un chat que yo voy a poder estar observando y voy a ver Ok. cómo están trabajando. ¿Sí? Ok. Déjenme, voy a abrir las salas. Ustedes nada más le van a dar aceptar. ¿Saben qué? 4 es mucho. Déjenme, lo voy a hacer más pequeño. Porque sí, mejor que trabajen en pares. Voy a hacer 20 equipos.
Es al azar, ¿eh? Entonces, si te toca con alguien que no te responde y no participa, me lo haces saber para no considerarlo y no hacerle válido tu trabajo. Con esta, ahora sí van a quedar equipos de 2. Entonces le dan a aceptar a la videollamada. Voy a ir habilitando la función de compartida de pantalla y ustedes pues pueden abrir su micrófono y empezar a elegir cuál problema vas a resolver primero, cuál después. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Las diapositivas a dónde están, profe? Las que compartí ahorita es el Excel de los problemas y la explicación de los problemas. Lo de correlación ya se los había dado una clase cuando hablé de correlación. Ok, listos. Disfruten el viaje. Aquí estoy al pendiente. Voy a ir habilitando las funciones de compartir de pantalla en cada una de las salas. Van a estar en pares. Aquí me dice que se están abriendo y ya ustedes se van a ir integrando. Adriana ya ha sido asignada a un equipo, entonces pues nada más verifiquen qué equipo está para cerrar esa sala y que no esté, bueno, se va a perder la participación.
Profe, maestra, ¿Qué hace aquí, Jamie?
Mi compañero de mi esto no me responde. Ok. Lo va a apuntar, pero le va a poner no trabajó. ¿Ok? ¿Anoto su quién? nombre en el chat? Ajá. Anote su nombre, pero usted en el trabajo que me va a entregar me va a poner no trabajó. Para solamente evaluarle usted. ¿Sale? Sí. Y ahorita se entrega un avance, ¿verdad? Me dice. Sí. Ok, está bien, maestra. Gracias. De nada. Profe, ¿dónde podemos revisar en qué equipo quedamos? En el chat, cuando escribieron su nombre. Si ustedes se dan cuenta, escriben su nombre y les aparece un chat. Sí. Bueno, ahí. Profe, Mande. ¿los datos ahí de las tablas son de nosotros o qué? Del primer problema. Sí. Son A ver, inventados, bien. ¿verdad? ¿Eh? Son No, inventados. no. Viene en el Excel. En el primer problema. Sí. Ya. Es que dice que son conjunto de datos, son 25. Son 25 A ver. datos. A ver, ¿me escuchó? ¿Abrió el archivo de Excel o nada más está abriendo el de PowerPoint? Ah, nomás se vio PowerPoint. Ah, por eso le pregunto, ¿abrió el archivo de Excel? En Excel hay 3 hojas, ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Ah, No lo vi, profe, los adjuntos. Ah, ok, los adjuntos. no, pues ahí está el problema, maestro. Son 2 documentos, Sí, PowerPoint y Excel. Y si quieren repasar el del correlación, van a buscar la presentación que yo les mandé en la clase de correlación. sí. Ok. Si ahorita que estuvieron en pareja, la otra persona no respondió, cuando me entreguen el trabajo van a poner solamente un nombre y el nombre de la otra persona le van a poner no trabajó, para yo nada más evaluarle a quien sí estuvo haciendo la actividad hoy. ¿Sale? Sí, maestro. Bien. Todos saben quiénes son sus compañeros de equipo. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces se van a poner de acuerdo para terminar ese trabajo y enviarlo. La persona que no participe no la pongan. No regalen su trabajo. ¿Cuándo se envía, profe? Perdón. Van a tener hasta el miércoles para enviarlo. Ok, entonces para comunicarme con la persona y ya ponerme de acuerdo con él. Ajá. Profe, a mí no me deja escribir en el chat. Me dice que me sacaron. Sí, porque ya cerré la sala, pero checa ahí quién está. Creo que tú estabas en la 19 o en la 20, no sé. Revisa quién. En la 18. Ah, bueno, revisa quién estaba en la 18 para que te pongas de acuerdo con ella. Me parece que es una mujer. Ah, no, es José. En el 18 están José Antonio Escandón y José Ernesto. Si no te responde, sí que lo hiciste solo, para yo ya no evaluar al otro. Este es un trabajo en equipo. Si se echan de cabeza uno del otro, los dos se quedan sin calificación. Si trabajan juntos, tienen la calificación ambos. ¿Ok? Ok, entonces es hasta el miércoles. ¿Podemos entregarlo hasta el miércoles? Así es. Completa. Ok. Ok. Trabajo en equipo, no de división, es colaborativo. Si Vale, tienen profe. dudas del modelo, se explican entre ustedes. Muy bien, maestra. Si tenemos una duda ahí, le podemos mandar un mensajillo o no. Chequen las clases grabadas. La conversación. Está bien, está bien. Nos vemos. Ándale, Que que estés bien. descanse. Bye. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿lo vamos a hacer a mano? No. Van a usar el programa Statistics. Lo pueden poner en formato Word o PDF. Porque luego, por ejemplo, el problema 1 tiene la hoja de datos muy... O sea, la base de datos es un poco extensa, entonces
Me lo entregan en Word o en PDF, convertido. Ah, Póngale ok. portada Es que con- yo hice por la redacción, disculpe. Bueno, ya lo entendí. Ah, ok. Póngale portada, ¿eh? No regalen su trabajo. Profe, ¿en dónde adjuntó el archivo? Perdón, ahí me perdí poquito. Aquí en el chat, usted dele para arriba y viene un documento en Excel. Viene el enlace está to do. Viene ejercicios en Excel y la descripción en PowerPoint. Es que tiene su micro apagado. Sí, ya quedó, profe. Muchas gracias, ya con eso tengo. Ok, perfecto. Bueno, nos vemos. Bye. Bonito puente. No, profe, buen fin. Gracias. Ay, maestra, que descanse. Igualmente, bye.